Qué bueno que podemos estar aquí en esta noche, dando continuidad a nuestra serie que iniciamos hace 8 días, que se titula Avivamiento Hoy. Es una serie que Dios ha puesto en nuestro corazón y que estamos seguros será de gran bendición para cada uno de nosotros, pero sobre todo para la iglesia. Esperamos que sigas con nosotros, que no te despegues de tu celular, de tu equipo donde estás mirando esta transmisión, y permite que Dios ministre tu vida y tu corazón. Qué hermoso seguir estudiando este tema maravilloso que iniciamos hace 8 días. Hace 8 días iniciamos una nueva serie que vamos a estar transmitiendo todos los martes a partir de las 7 de la noche. Esta serie se llama Avivamiento Hoy. El tema que corresponde a esta noche es el modelo del avivamiento en el libro de los Hechos y en la iglesia primitiva. Quiero dar gracias a Dios porque yo sé que el mensaje que escuchamos hace 8 días preparó nuestro corazón para lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque hace 8 días hablamos qué es un avivamiento y las condiciones que se deben de dar para que el avivamiento venga a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros para que venga la presencia del Espíritu Santo y se derrame sobre nuestras vidas? Y vamos a hablar del modelo del avivamiento en el libro de los Hechos y la iglesia primitiva. Quiero comenzar con un pasaje que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 85, versículos 4 y luego versículos 6 y 7. Así que si estás ahí cerca de una Biblia, abre tu Biblia, prepara tu libreta, prepara tu bolígrafo y prepara tu corazón sobre todo, porque estoy seguro que el mensaje de esta noche hablará a cada uno de nosotros, hablará a nuestros corazones. Prepárate para hacer una introspección, para analizar cada palabra que digamos en este mensaje que Dios ha traído o trae esta noche a nuestro corazón. Salmo capítulo 85, versículo 4 y luego versículos 6 y 7 dice así la palabra del Señor. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Qué tremendas palabras de un gran adorador, de un gran siervo de Dios. El salmista David llegó a ser un tremendo rey en Israel, pero nunca perdió su deseo de estar en la presencia de Dios. Muchas veces nosotros dejamos que las cosas terrenales que nos pasen, que las cosas materiales que adquirimos nos vayan alejando poco a poco de la presencia maravillosa del Señor. Y cuando venimos a darnos cuenta, no queda de nosotros sino solamente el recuerdo de lo que nosotros fuimos hace muchos años. Yo no sé si es algo que te está pasando o es algo que Dios está previniendo para que no permitas que esto suceda. Como te decía, quien dice estas palabras es un hombre que conoció la intimidad con Dios. En la soledad encontró a Dios. Guió sus ovejas a las aguas de reposo y a los pastos verdes. Y de ahí nace su inspiración del Salmo 23. Supo también lo que era la maldad y el pecado, pero supo inclinar su corazón a Dios, supo volver su corazón a Dios. Es por eso que a David se le consideraba como el hombre conforme al corazón de Dios. No porque no pecara nunca, sino porque cuando lo hizo, tuvo el valor para arrepentirse, tuvo el valor para reconocerlo y para reconocer y decir, he pecado contra Dios. Este hombre escribe esas tremendas palabras en el Salmo 85, versículo 4, luego versículos 6 y 7, que te lo quiero volver a leer para que prepares tu corazón con el tema que te vamos a compartir en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Escucha, esa palabra restaurarnos significa
vuélvenos otra vez al original. Regrésanos como al principio. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Él entendía que la falta de la presencia de Dios en su vida tenía que ver con la ira por el pecado que había cometido. No dudes que cada pecado que cometemos es un pecado que aira a Dios, produce separación nuestra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. No olvides que el pecado es aquello que separó a Adán y Eva de la presencia de Dios, y por eso fueron expulsados del Edén, del paraíso. Se colocó una espada de fuego que se movía en la entrada para que no regresaran. Estaba vetado para ellos el paraíso con todas sus bendiciones y sobre todo la presencia de Dios. David había sentido la espalda de Dios, es decir, la falta de la presencia de Dios en su vida. Este salmo revela el anhelo de ser restaurado al original, como al principio. Por eso dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Luego, a manera de pregunta, se dirige a Dios y le dice: ¿no volverás a darnos vida? Qué tremendas palabras. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. El salmista David reconoce que la presencia de Dios produce en nosotros gozo, produce en nosotros alegría, que la falta de la presencia de Dios trae a nosotros tristeza, trae a nosotros soledad, trae a nosotros depresión, trae a nosotros enfermedad, ¿verdad? Pero cuando Dios está en nosotros, hay alegría, hay gozo, porque Dios es lo más bello que existe en el universo, ¿verdad? Dios es amor, Dios es gozo, Dios es bondad, Dios es todo lo bueno que existe en este mundo. Y en el último versículo, que es el versículo 7, dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Esas palabras nos preparan para nuestro tema de esta noche, el modelo del avivamiento en el libro de los Hechos y en la iglesia primitiva. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que tenemos en la Biblia para poder basar a partir de ahí los siguientes temas de las próximas semanas? Bueno, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran 5 señales de un genuino avivamiento para que vayamos preparando nuestro corazón. 5 señales de un genuino avivamiento. Quiero comenzar mencionando, número 1, una primera señal de un genuino avivamiento es una transformación profunda del corazón. Los avivamientos genuinos producen cambio en nosotros. Si algo que estamos experimentando no nos cambia, no nos transforma, no es un avivamiento. Puede ser que sea una emoción, puede ser que sea algo agradable a nuestra carne, agradable a nuestras emociones. Pero si no produce cambio en nosotros, una transformación, una vida nueva, si no produce la muerte del yo, si no hace que el yo se vuelva un siervo de Dios, sino que sigue enseñoreado de nosotros, dominando nuestras vidas, dominando nuestros pensamientos, dominando nuestra alma, dominando nuestra carne, entonces eso que estamos experimentando, aunque le llamen avivamiento, no es un verdadero avivamiento. Fíjense lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esto que sucede en el libro de los Hechos capítulo 2 no es sino el cumplimiento de profecías basadas en el Antiguo Testamento. Ezequiel, el profeta, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 32 de su libro, Ezequiel 36, versículos 22 al 28,
habló acerca de ese derramamiento que iba a traer sobre Israel, sobre su pueblo. Pero un derramamiento que iba a cambiarles la vida, que iba a transformarlos profundamente por dentro. Y si lo que nosotros estamos experimentando, te vuelvo a repetir, y creemos que es un avivamiento, pero no nos cambia, entonces no estamos experimentando el genuino avivamiento basado en la palabra de Dios. Dice así Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al 28. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Escucha lo que sigue. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Te das cuenta? Esta profecía del profeta Ezequiel habla de un tiempo de tremenda renovación espiritual para Israel, y lo compara a un lavamiento y a una transformación. Él dice: les voy a derramar agua limpia sobre ustedes, y les voy a limpiar de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Inmundicias tiene que ver con maldad en el corazón. Los ídolos tienen que ver con aquellas cosas a las cuales nosotros le confiamos nuestra vida, aquellas cosas en las cuales nosotros dependemos, aquellas cosas que sin quererlo se han ido haciendo nuestros baales, nuestros señores, y nos empiezan a controlar y nos empiezan a dominar. Muchas veces esos ídolos pueden ser el trabajo. No que el trabajo sea malo, el trabajo ennoblece y engrandece, el trabajo es una bendición. Pero cuando el trabajo nos absorbe la totalidad de nuestro tiempo, la totalidad de nuestra mente, de nuestras fuerzas, de nuestra alma y de nuestro corazón, entonces eso se ha vuelto un ídolo para nosotros. Cuando cualquier cosa absorbe la totalidad de nuestras fuerzas, la totalidad de nuestra alma, la totalidad de nuestra mente y la totalidad de nuestro corazón, esa cosa se ha vuelto nuestro ídolo. Y Dios dice: voy a esparcir sobre ustedes agua limpia, y les voy a limpiar de sus inmundicias y de todos sus ídolos los voy a limpiar. Está hablando de un cambio, de una transformación. No es solamente una emoción, es algo que, ay, qué padre, me gusta, qué chido. No. Puede ser que no nos guste. De hecho, los avivamientos no le gustan a la carne. Los avivamientos no le gustan a la carne porque la carne quiere gozo, quiere alegría. Y el avivamiento trae quebrantamiento a nuestro corazón, trae renuncia, trae entrega, trae sacrificio. Es muy distinto a lo que nosotros entendemos por avivamiento. Dios ha querido visitar los últimos tiempos a su iglesia, pero rápidamente surgen fuegos extraños en donde el enemigo interviene para confundir y aparta, ¿verdad? Y aquello que iba a ser grande se apaga. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero lo que estamos viendo en el profeta Ezequiel es que él habla de que Dios va a derramar agua limpia sobre su pueblo y lo va a limpiar de sus inmundicias y de sus ídolos. Pero algo más dice que va a traer una transformación de corazón.
El corazón en la Biblia es el asiento de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Sí, es un lugar muy especial en donde es la habitación del Espíritu Santo. Es el lugar para que Él habite. Y cuando Él habita en el corazón, entonces se expande al alma y después se expande al cuerpo. De tal manera que empieza por ahí, en el corazón, luego en el alma, luego en el cuerpo. Y así Dios tiene la totalidad de nosotros. Él dice, yo les voy a cambiar el corazón. Voy a quitar ese corazón de piedra que ustedes tienen. Cuando compara el corazón de piedra, lo está comparando con algo insensible. Porque la piedra no siente, la piedra no llora, la piedra no se quebranta sola. La piedra no tiene sentimientos. Muchos cristianos están así. Muchos cristianos no tienen sentimientos, no sienten emociones por Dios, no se quebrantan delante de Dios, están como secos, como vacíos. Dios dice, les voy a cambiar el corazón de piedra, se los voy a quitar y les voy a poner en ese lugar el corazón de carne. Porque un corazón de carne es sensible. Un corazón de carne es solidario con los deseos de otros, con las necesidades de otros. Es solidario con el dolor ajeno. El corazón de carne es capaz de dolerse, es capaz de llorar, es capaz de sentir. Entonces Dios en esta porción de la Biblia, amados hermanos, está hablando de una transformación profunda en el interior del ser humano, no solamente una maquillada, ¿verdad? Muchos de los avivamientos de hoy solo son pequeñas maquilladas que le quieren hacer creer a la gente, estoy en una iglesia con un gran avivamiento. Nada. Si ese supuesto avivamiento no te está cambiando, estás en un lugar equivocado. El avivamiento te limpia de tus inmundicias, te limpia de tus ídolos, te quita el corazón de carne y te pone te quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Pero algo más pone Dios ahí. No solamente quita el corazón de piedra para poner un corazón de carne, sino que dice que pone ahí dentro de ese corazón su Espíritu Santo. Lo coloca dentro de tu corazón para que tu corazón entonces ahora empiece a entender los pensamientos y las intenciones del corazón de Dios. Es cuando tu vida empieza a cambiar. Es cuando tu vida ahora tiene sentido, tiene propósito. Es cuando dejas aquellas cosas que tú sabes que no le agradan a Dios, que te han separado de Dios, y empiezas ahora a enderezar tu vida. Empiezas a enderezar tus velas, ¿verdad? Empiezas a buscar el norte de Dios para que empiece el Espíritu Santo a guiarte por una senda nueva y diferente. Así que la Biblia nos habla de cambios. Un escritor de Azusa Street, es el libro que estoy leyendo y del que te digo que te quiero compartir. Si te interesa el libro, si quieres tenerlo, yo te lo voy a obsequiar en una versión de PDF, pero coloca aquí debajo del mensaje tu correo electrónico y tu nombre para que yo te lo envíe de manera gratuita. Azusa Street, en el libro, Frank Bartleman dice lo siguiente respecto a ese cambio: la profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. En realidad, esa es la clave de todo verdadero avivamiento nacido de Dios. Gloria a Dios, qué tremendo. Fíjate bien, te lo voy a leer otra vez. Si lo estás anotando, escribe. La profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. En realidad, esa es la clave de todo verdadero avivamiento nacido de Dios. Lo que está diciendo es que un avivamiento, ¿verdad?, se mide por la profundidad del quebrantamiento del hombre, del arrepentimiento que lo lleva a una nueva vida. Ese es el primer fruto de un verdadero avivamiento, de un avivamiento genuino, la transformación del corazón. Si no hay corazones transformados, solo es una emoción. Si no te sucede nada ahí dentro de ti, sigues siendo malo, perverso, egoísta, ególatra, sigues adorándote a ti mismo, adorando tu cuerpo, ¿verdad? No está sucediendo nada. Si no está pasando nada, entonces es solo una emoción. Cuando la obra es de naturaleza carnal, el resultado será carnal. Es decir, no habrá una transformación profunda en el espíritu del hombre.
los gemidos indecibles no son mejor recibidos en la mayoría de las iglesias que una mujer con dolores de parto en una casa. No son una compañía agradable para los mundanos. Es decir, aquellos que experimentan un verdadero arrepentimiento empezarán a ser diferentes a los demás. Empezarán a marcar la diferencia en donde ellos vivan, en donde ellos estén. ¿Sí? De tal manera que incomodará a la vida de los demás, incomodará a los amigos, a los compañeros. Es más, va a producir incomodidad hasta la misma iglesia. Ay, cómo llora, ay, cómo se manifiesta delante, que tanto pecado tiene, ¿no? Va a incomodar los programas de la iglesia, va a incomodar al liderazgo que no está en el avivamiento, porque estará pensando que es una persona desenfrenada en sus emociones. Por eso me gusta esa definición de este escritor, Frank Bartleman. Los gemidos indecibles no son mejor recibidos en la mayoría de las iglesias que una mujer con dolores de parto en una casa. No son una compañía agradable para los mundanos. Entonces tus cuates van a decir: ya no te quiero ver, ahí te ves. No te van a invitar a sus reuniones, no te van a invitar a sus servicios, no te van a invitar a sus charlas, porque tú serás como una piedra en el zapato para ellos, porque en ti hay vida y allá hay muerte. Los 120 en el aposento alto, esos 120 que se reunieron ahí en el día del Pentecostés, dieron a luz la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Pero ¿sabes cuántos días se encerraron a clamar por el avivamiento? 10 días. 10 días abandonaron sus actividades personales, comerciales, y 120 personas se entregaron completamente a Dios. Se consagraron para Dios, se concentraron en Dios. Quitaron de sus mentes y de sus corazones los ídolos, aquellas cosas que estorbaban, por las cuales el avivamiento no llegaba. Y después de 10 días, cuando llegó el día del Pentecostés, dice la Biblia, el Espíritu Santo se derramó de manera extraordinaria y poderosa en ese día. Hechos capítulo 2, si lo quieres leer, ahí está, ¿verdad? Esa porción de la Biblia. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ese día, después de este acontecimiento sobrenatural, el derramamiento del Espíritu Santo, los cobardes se volvieron valientes. Y ese Pedro, que había temblado ante una humilde sirvienta, esa noche que Jesús fue entregado, aquel que dijo: no lo conozco, es más, yo ni soy de ellos, y empezó a decir cosas absurdas. Ese hombre que tembló ante esa sencilla mujer, ahora se llena de valor, se planta frente a todo el Sanedrín, esa gente religiosa, le dice: ustedes mataron al autor de la vida. Wow, los cobardes se volvieron valientes, los mundanos se volvieron santos, los pusilánimes se volvieron osados, porque todos se pusieron de pie cuando dijeron: ¿qué es este alboroto que está pasando ahí? Seguramente están ebrios. Y dice la Biblia que todos se pusieron de pie. Ahora tenían valor, ahora tenían una identidad, ahora sabían lo que ellos querían. Los pusilánimes se volvieron osados y los corazones muertos vivieron, gloria a Dios. Pero ese es el fruto de la llegada del Espíritu Santo ese día del Pentecostés. Así que la primera señal de un verdadero, de un genuino avivamiento, es una transformación profunda del corazón del hombre. Si piensas que el avivamiento es emoción y que tu carne está bien contenta y no te pasa nada, estás en algo equivocado. Número 2, otra de las señales de un genuino avivamiento es el verdadero amor y la unidad de la iglesia. Ahí se va a ver si un corazón fue transformado. La segunda señal, un verdadero amor y unidad en la iglesia.
Dice Frank Bartleman, otra vez te lo cito, dice: las diferencias raciales han sido lavadas en la sangre. Gloria a Dios. Wow. Cuando Jesucristo está presente a través de su Espíritu Santo, todas las diferencias raciales, todas esas cosas que separan a los hombres son lavadas, son quitadas, desaparecen. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 32 y luego versículo 34 al versículo 35. Dice: y la multitud de los que habían creído, ¿sí?, era de un corazón. El corazón había sido transformado y ahora todos tenían el mismo corazón. Significa, eran iguales, eran idénticos, no tenían otras cosas pensando en su mente, no habían otros anhelos más que buscar la gloria de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí se ve la transformación de un corazón. Cuando somos de un solo corazón y un sola alma en la iglesia, la señal se manifestó en la iglesia a través del amor y de la unidad. Versículo 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Oh, qué tremendo. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Imagínate, veían una persona con necesidad y ellos no se quedaban con los brazos cruzados. A ver cómo le hace la hermana, ¿no? A ver cómo le hace el hermano. ¿Qué problemas tiene? No, ay, que Diosito lo ayude. No, los que habían creído, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero mire lo que dice: y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, el recurso que se proveía a través de la iglesia era para bendecir a los hermanos de la iglesia, era para que nadie estuviese en necesidad. Qué interesante, ¿no? Qué diferente a los avivamientos de hoy, en donde solamente unos pocos progresan, mientras los demás están escasos de alimentos en sus casas, en sus mesas. ¿Ves qué tremendo lo que estamos viendo el día de hoy? Qué diferencia, ¿verdad?, con la iglesia que experimenta un verdadero avivamiento. No había codicia, no había ambición terrenal. Es por eso que vendían sus propiedades y sus casas, ¿verdad?, para poder repartir y para poder ayudar al que estaba en necesidad. Alguien tenía 2 casas, decía yo, ¿para qué quiero 2 casas? Voy a venderla y voy a ayudar a los hermanos. Alguien tenía otras propiedades de sobra, dijo yo, ¿para qué quiero todo eso? Lo voy a vender y voy a ayudar a las personas que están en necesidad. Vea que el verdadero avivamiento, cuando es genuino, hay amor y hay unidad en la iglesia. La iglesia hoy necesita esa clase de avivamiento para que se exprese el amor genuino y la verdadera unidad entre los unos con los otros. Aquí vemos cómo todos vendían propiedades, la traían a los pies de los apóstoles, pero no se lo quedaban ellos. Ellos dicen que lo repartían a cada uno según la necesidad que tuviesen. Diferente, ¿verdad?, el tiempo que vivimos hoy. No voy a comentar más, pero es muy diferente. Así que los frutos del avivamiento, quiero citar 5 cosas que dice el cristianismo primitivo respecto a los frutos del avivamiento. Dice, el avivamiento es la renovación del primer amor. Wow. El avivamiento es la renovación del primer amor entre los cristianos. La renovación del primer amor entre los cristianos, que luego resulta en despertar y convertir a los pecadores. ¿Cómo se van a convertir, verdad, los malos si los buenos supuestamente estamos mal? ¿No? ¿Cómo puede haber una transformación de nuestra sociedad si la iglesia es la primera alejada de Dios, alejada de los propósitos de Dios? Número 2, el avivamiento siempre conlleva la convicción de pecado en los miembros de la iglesia.
Dice, en el avivamiento auténtico, los cristianos apartados siempre sienten convicción. Ven sus pecados luciendo tan claros que muchas veces les parece que no hay esperanza de reconciliación con Dios. Es decir, sienten que el Espíritu Santo les redarguye de pecado. Esa es una señal. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Número 3. En el avivamiento genuino, los cristianos que se han rebelado contra Dios vuelven a través del arrepentimiento, pues el avivamiento es nada menos que un nuevo comienzo de la obediencia a Dios. Es cuando reconocemos, ¿verdad?, genuinamente: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Haga de cuenta el hijo pródigo. Era hijo del padre, se había alejado, había gastado todo lo que tenía de manera egoísta, ¿verdad? Ahora no tiene nada y regresa a papá. Exactamente lo mismo. No importa si somos hijos. Si somos hijos, si nos hemos apartado del mandamiento de Dios, es tiempo de volver, ¿verdad? Entonces, en el avivamiento genuino, los cristianos renovarán su fe. Muchos cristianos en el día de hoy que ya no creen en Dios, que no creen en la palabra de Dios. A eso le llamamos ahora apostasía, que es una señal de los últimos tiempos, dicho sea de paso. Si tu corazón ya no es el mismo de antes, si has dejado de creer, si has dejado de confiar, si has dejado de depender de Dios, si estás dependiendo de las cosas externas, terrenales, te estás alejando de Dios, estás en peligro de perder tu salvación. Necesitas arrepentimiento, pero un genuino avivamiento reavivará tu fe, renovará tu fe. Será por eso que Dios ha permitido todas estas cosas que están pasando, para que nos demos cuenta que la solución no es el dinero, que la solución no son las cosas terrenales. Puedes tener los millones de pesos guardados en una cuenta de banco, pero si no tienes un pulmón para respirar, te mueres, no te sirve de nada. Si puedes creerte un hombre de influencia, ¿verdad?, que todo mundo se inclina ante ti, pero si no tienes manera de respirar, de nada te sirve todo eso. Tú lo puedes ver ahora en ese tiempo. Será por eso que Dios está permitiendo eso, para hacernos ver que todo lo terrenal es pasajero y no cumple los propósitos que Dios tiene para nosotros. Los cristianos renovarán su fe en el avivamiento. Y número 5, el avivamiento rompe el poder del mundo y del pecado en los cristianos y les da ventajas, engrandeciendo sus deseos para entrar al cielo. Es decir, el avivamiento va a producir el quebrantamiento del poder del pecado sobre tu vida. Te va a dar poder y autoridad para romper aquellas cosas que no te dejan ser libres el día de hoy. Te va a dar autoridad para decirle no al pecado, no a la tentación. Cuando estás avivado, no te entregas a los placeres de este mundo. Cuando estás avivado, guardas tu corazón y engrandeces tus deseos de estar en la presencia de Dios. La tercera señal de un genuino avivamiento, ¿verdad?, en el libro de los Hechos y en la iglesia primitiva, son los milagros poderosos. Donde hay avivamiento, hay milagros. Déjame darte unas citas que están en Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos capítulo 3, versículo 6 al 8. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El avivamiento trae el poder de Dios a la iglesia para que cumpla su tarea de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Es por eso que es necesario tener avivamientos. Es por eso que es necesario orar por avivamientos, ¿verdad?, para que venga sobre la iglesia una renovación espiritual
y seamos capacitados con todo lo que Dios tiene para que seamos eficaces en nuestra tarea de conquistar al mundo. Isaías capítulo 60, versículos de 1 al 3. Mire lo que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué tremendo lo que dice el profeta Isaías, hablando del tremendo poder del avivamiento y de aquellas cosas que suceden cuando el avivamiento está presente, ¿verdad? Cuando el avivamiento está presente. Déjenme leerles un poquito de lo que sucedía en el avivamiento de la India. Dice la composición espontánea de himnos era una curiosa característica de algunas de las reuniones en otras partes de la India. En el campamento de Kara o de Kará, un grupo de niñas comenzó a ver una serie de cuadros en las paredes que mostraban la vida de Cristo. Fíjese bien, déjenme leerle. El campamento de Kará, un grupo de niñas comenzó a ver una serie de cuadros en las paredes que mostraban la vida de Cristo. Las figuras se movían en cuadros y eran en colores. Cada visión duraba aproximadamente entre 2 y 10 minutos. Y luego la luz se iba desvaneciendo gradualmente hasta desaparecer. Minutos después, en otra escena, es decir, se iban cambiando las escenas de manera milagrosa. Estas figuras aparecieron durante 12 horas y no solo fueron vistas por las niñas nativas del orfanato y por 8 misioneros, sino por cristianos nativos que vivían en las cercanías y aún dice, por algunos paganos que venían a admirar la maravillosa visión. Todas ellas representaban fielmente las narraciones de la Biblia y eran totalmente sobrenaturales. Tuvieron un colosal efecto al quebrantar los duros corazones de los paganos. En Gales con frecuencia se veían luces de colores como bolas de fuego durante el avivamiento. Estas son las señales, esos son los milagros. Nadie estaba haciendo una presentación, ¿verdad?, de diapositivas, de imágenes de la vida de Jesucristo. No había en ese tiempo, ¿verdad?, los equipos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero el Espíritu Santo era el que lo producía de manera extraordinaria y sobrenatural para que los nativos de la India volvieran su corazón a Dios, pero para que los cristianos que estaban ahí apagados se avivaran. Número 4, la cuarta señal, ¿verdad?, del avivamiento en el libro de los Hechos y en la iglesia primitiva es la pasión por las almas. Esa es una característica. No podemos decir que tenemos avivamiento en nuestro corazón y ser insensibles ante la necesidad de salvación de las naciones, del mundo. No podemos decir que tenemos un corazón avivado y ser indiferentes ante los que están muriendo en pecado en este tiempo. En ese tiempo la gente está muriendo en pecado. ¿Cuántos de los que están muriendo de coronavirus estarán separados de Dios? Y estarán muriendo para perderse por toda una eternidad en los infiernos. Y la iglesia se ha vuelto insensible. Y no hemos hecho programas de evangelización. Deberíamos de estar en los hospitales evangelizando. Deberíamos estar por lo menos enfrente, si no nos dejan entrar, pero enfrente en sus puertas, hablando de Cristo. Tal vez a los familiares de los que están ahí internos, buscando un milagro de sanidad. No podemos ser indiferentes si decimos que estamos en un avivamiento. Una iglesia no puede decir que está en un avivamiento y es insensible a las necesidades de los demás. No puede decir la iglesia que tiene un avivamiento y no predica y no evangeliza y no sale a llevar las buenas nuevas de salvación. La cuarta señal de un genuino avivamiento en el libro de los Hechos y en la iglesia primitiva es la pasión por las almas, es decir, una predicación poderosa del evangelio. Alguien dijo que las misiones eran el corazón del avivamiento. Wow, las misiones eran el corazón del avivamiento. Porque aunque el avivamiento es para la iglesia,
La iglesia, como resultado de ese gran fuego del Espíritu Santo en sus corazones, son movilizados para alcanzar sus comunidades, para alcanzar sus ciudades, para alcanzar sus naciones. Y es lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 29 y luego versículo 32. Hechos 5, 29 y 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Están prohibiendo predicar en el nombre de Jesucristo. Le están obligando, dejen de predicar, que ese nombre es el que sana. Es la sanidad del cojo, de la hermosa. Les han dicho: hey, dejen de estar hablando de Jesús. No queremos que hagan alboroto, que hagan problemas. Aquí se adora a Jehová. Aquí hay orden. Y ellos dijeron: no podemos. Y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el 32 dicen: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los primeros discípulos tenían una tremenda pasión por las almas, de tal manera que por las casas y por el templo y por todas partes andaban anunciando el evangelio del reino de Dios. Solo el viento recio del Espíritu Santo puede llenar de fuerza nuestras velas para poder avanzar en la evangelización del mundo. Sin el poder del Espíritu Santo estaremos sin vida. No avanzaremos a ningún lado. Sin los avivamientos, la iglesia seguirá estática, seguirá indiferente. La iglesia seguirá pasiva. La iglesia seguirá encerrada en sus cuatro paredes, pensando que ese es el modelo de iglesia que Dios ha hecho. No, el modelo de iglesia eran las calles, eran los templos, eran las plazas, eran por todos lados anunciar el evangelio del reino de Dios. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros miedos, nuestras limitaciones y nuestros egoísmos, porque muchas veces es por eso que no lo hacemos. Es por eso que no salimos a evangelizar, es por eso que no salimos a compartir, porque tenemos miedo, porque sentimos limitaciones, porque somos egoístas. Por eso Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Déjenme leerles un testimonio de alguien que estuvo en el avivamiento en Gales. Un testigo presencial inglés escribe sobre el avivamiento en Gales. Nunca antes he visto testigo de un amor tan grande por las almas. He visto al joven Evan Roberts convulsionado de pena y clamando a quienes lo escuchan para que oraran. No cantéis, exclamaba. Es demasiado terrible como para cantar. Qué tremendo. Y entre paréntesis dice: muchas veces la convicción se ha apartado del pueblo cuando éste canta demasiado. En lugar de cantar deberíamos estar postrados, orando, buscando la presencia de Dios. Qué tremendo, fíjate, te lo voy a leer. Nunca antes he sido testigo de un amor tan grande por las almas. He visto al joven Evan Roberts convulsionado de pena y clamando a quienes lo escuchaban para que oraran. No cantéis, exclamaba. Es demasiado terrible como para cantar. Otro escritor declaraba que no era la elocuencia de Evan Roberts lo que quebrantaba a los hombres, sino sus lágrimas. Roberts se quebraba llorando amargamente para que Dios los doblegara. En una agonía de oración, con lágrimas cayendo por sus mejillas, todo su cuerpo convulsionado, hombres fornidos se quebrantaban y lloraban como niños. Las mujeres gritaban, el sonido del llanto y el gemido llenaba el aire. Wow, esa es la pasión por las almas.
Esa es la pasión por las almas. Nos acordamos de aquella oración que hizo Juan Knox, una oración tremenda que cuando yo la recuerdo, porque la he leído, y él decía algo que quebrantaba, yo creo que el corazón de Dios, y decía: dame a Escocia o me muero. Esos son los corazones apasionados. Esos son los corazones que están apasionados por las almas. Dame a Escocia o me muero. Corazones así son corazones sobre los que viene el derramamiento del Espíritu Santo. Son incendiados por el fuego de Dios para llevar el evangelio a toda criatura. Hoy necesitamos hombres como ellos, como Evan Roberts, como Juan Knox, que podamos decir: danos a Acapulco, nos morimos. Danos a Guerrero, me muero. Dame a México, Señor. Señal del avivamiento, la cuarta señal es pasión por las almas. No podemos decir que amamos las almas y somos indiferentes. Y cuando se nos pide venir a prepararnos para ir a evangelizar, no venimos. Y cuando se nos dice vengamos a orar, no venimos. Y cuando se nos dice hagamos vigilias de oración, no venimos a las vigilias. No, un corazón apasionado busca la oportunidad para estar con su amado, para estar con su Señor. No podemos decir que estamos en un avivamiento y somos tacaños y no somos generosos con la obra misionera de Dios y no somos obedientes con nuestros deberes cristianos. No podemos decir que estamos en avivamiento y ser egoístas y ser indiferentes. Un corazón apasionado por las almas perdidas va a invertir en el reino de Dios, va a colaborar con las misiones, va a permitir que aquellos recursos que Dios le ha dado se usen para extender el reino de Dios en su comunidad y en las naciones. Y para terminar, la quinta señal del avivamiento en el libro de los Hechos y en la iglesia primitiva es una fuerte persecución. Eso también es una señal. A veces solo queremos las cosas buenas, ¿verdad? Queremos la presencia de Dios, queremos las bondades de Dios, queremos todo lo mejor de Dios, pero no queremos las persecuciones. Pero las persecuciones fueron parte de las señales del avivamiento. No hubiese habido persecución si no hubiese habido una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia poderosa. Las bocas que el diablo quiere callar son las bocas de los hombres que están llenos de la pasión de Dios. Las iglesias que el diablo quiere cerrar son aquellas iglesias que son una influencia en su comunidad, que son esenciales en su nación, esenciales en su país. Iglesias muertas, el diablo no les tiene ningún interés, pero iglesias llenas del Espíritu Santo son una amenaza para el reino de las tinieblas. Es por eso que hay una persecución. Hechos capítulo 8, versículo 1 y versículo 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vea que la persecución es una señal también. No voy a pensar que cuando hay avivamiento no hay peligro, no hay resistencia. No, hay resistencia. Claro que hay resistencia, porque hemos declarado una guerra contra el reino de las tinieblas. Porque el enemigo ha estado oprimiendo la iglesia, ha estado oprimiendo a los hermanos, ha estado oprimiendo los programas de la iglesia, ha estado oprimiendo los ministerios. Pero cuando la iglesia se levanta avivada, él no se va a quedar con los brazos cruzados para decir, ok, hagan lo que quieran. No, es por eso que se desatan las persecuciones. Y Saulo consentía en su muerte. Es hablando de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Hubo muertes en la iglesia avivada por el Espíritu Santo.
Hubo homicidios contra la iglesia, hubo persecución contra la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las sierras de Judea y de Samaria. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué asombroso ver que cuando hay avivamiento corremos el peligro de ser perseguidos, de ser expulsados de nuestras comunidades, de nuestras casas, como el gran avivamiento de Chiapas de hace algunos años, en donde el evangelio empezó a inundar las diferentes comunidades y empezaron a venir persecuciones terribles, de tal manera que los hermanos eran despojados de sus tierras, de sus casas, sus templos eran quemados, los pastores eran asesinados. ¡Qué tremendo! Había un gran crecimiento, un gran avivamiento, pero una gran persecución. De ahí es como nace una película tremenda que hace años tuvimos la oportunidad de ver, Chamula, Tierra de Sangre. Es la iglesia en medio de un avivamiento y una gran persecución. ¿Por qué? Porque afecta los intereses de Satanás, los intereses del enemigo. Porque allá, en esas tierras, cada vez que iban a enterrar un muertito, compraban veladoras y compraban bebidas alcohólicas para darle a los invitados. Pero una vez convertidos a Cristo, ni veladoras, ni bebidas alcohólicas, ni cigarros, ni cosas incorrectas. Y eso produjo persecución contra la iglesia, porque el avivamiento trae cambio, trae transformación en los corazones. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las sierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. El enemigo piensa que cuando prohíbe una cosa va a detener la iglesia de Jesús. No, los avivamientos, aunque muchas veces son perseguidos, no pueden ser detenidos por Satanás ni por sus demonios. Los avivamientos solamente pueden ser detenidos por nosotros mismos, por la iglesia. Sí, así como lo oye. Por nosotros mismos, por la iglesia. Los grandes avivamientos traen gran resistencia al reino de Dios, ¿sí? Por parte de iglesias conservadoras y religiosas que se oponen al plan de Dios. ¿Sí? Muchas veces iglesias conservadoras y hombres religiosos empiezan a criticar los avivamientos, a decir, eso no es de Dios, eso es del diablo, eso es de la carne. Tremendo, qué terrible. Es que las mismas iglesias conservadoras y esos líderes religiosos se oponen al plan de Dios. Critican el nacimiento de avivamientos, de tiempos de Dios en los que Él quiere hacer algo sobrenatural en las ciudades, en las naciones. Pero también las persecuciones vienen por parte de Satanás y sus demonios, que quieren evitar a toda costa que la iglesia esté viva y cumpla con la asignación y con su llamado. Quieren mantener a las iglesias ahí apagadas, oprimidas, opacadas, mediocres. Así las quieren mantener. Es por eso que los avivamientos representan un peligro para el reino de las tinieblas, y va a lanzar todos sus ataques más certeros para poder destruir. Qué tremendo, qué tremendo. Pero también la resistencia viene por parte de falsos siervos de Dios y de los falsos hermanos. Déjenme leerle lo que dice Battleman en el libro Azusa Street. Ya te dije que si lo quieres, escríbelo ahí, tus datos, y te lo voy a mandar. Más tarde fui a la iglesia del pastor que se llama Ismail. Esa noche él renunció. En la primera iglesia bautista se habían realizado reuniones diariamente durante 15 semanas. Estábamos en septiembre. Los líderes de la iglesia estaban cansados de innovaciones y querían volver al antiguo orden de cosas. Se le dijo que detuviera el avivamiento o que se fuera. Qué tremendo. Él sabiamente eligió lo último. Pero qué terrible que una iglesia tomara esa posición.
echar a Dios. En la misma forma, más tarde echaron al Espíritu Santo de las iglesias de Gales. Se cansaron de su presencia y quisieron volver al viejo y frío orden eclesiástico. Cuán ciegos son los hombres. Qué triste es que la misma iglesia acabe con los avivamientos. Todo movimiento del Espíritu de Dios también debe de sufrir el ataque de las fuerzas demoníacas. El dragón se coloca junto a la mujer que está pronto a dar a luz para devorar a su criatura. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Exactamente lo mismo sucede hoy. Engaños, críticas, celos, incredulidad, falsedades, protagonismos son algunos de los muchos dardos que lanza el enemigo para apagar los avivamientos. Pero lo logra cuando es a través de la misma iglesia que sucede todo esto. Eso es lo triste. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro adversario, el diablo, que lucha para destruir nuestra fe, nuestra santidad, nuestra pasión y nuestro ministerio. Termino. El fuego de Dios solo cae sobre los sacrificios. Un altar vacío no recibe fuego. Wow. Qué tremendo. Déjame repetirte esta frase. ¿Quieres anotarla? Y ve preparando tu corazón. El fuego de Dios solo cae sobre los sacrificios. Un altar vacío no recibe fuego. Yo sé que tú has orado por un avivamiento. Yo sé que tú has pedido por un avivamiento en tu iglesia, en tu familia, en tu vida. Es por eso que Dios me ha inquietado para hablar sobre ese tema. Porque yo sé que hay corazones que están pidiendo un genuino avivamiento en sus iglesias, en sus familias, en sus vidas, en sus países, en sus naciones. Pero para que eso suceda tienes que preparar tu altar. Y tienes que colocar en ese altar tu corazón. Esa es tu ofrenda para Dios, tu corazón. Por eso que Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que Dios te va a pedir es tu corazón. El asiento de las emociones y de los sentimientos y pensamientos. Tu corazón es lo que te va a pedir. Y si tú anhelas un verdadero avivamiento en tu vida, en tu familia y en tu iglesia y ciudad, necesitas colocar sobre tu sacrificio tu ofrenda. Y tu ofrenda es tu corazón. Esa es nuestra ofrenda delante de Dios. Dice el salmista David, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí donde estás, me gustaría que hicieras una introspección de tu propia vida, que te evaluaras a ti mismo, que te calificaras a ti mismo si estás en el avivamiento de Dios o hace mucho tiempo que la presencia de Dios ya no está contigo. Te has quedado lleno de información, lleno de conocimiento, lleno de Biblia, pero vacío de Dios. Esa vida no le agrada a Dios. Esa vida no puede ser usada por Dios. Es más, esa vida no se irá a la presencia de Dios. Por eso en aquel día a muchos Dios les dirá, no te conozco, apartaos de mí. Y muchos le dirán, Señor, pero en tu nombre yo hice milagros. En tu nombre yo hablé en lenguas. En tu nombre yo eché fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Porque estamos llenos de conocimiento, de información,
pero vacíos de su presencia. Coloca esta noche en el altar, en tu altar, tu corazón. Ahí donde estás, ¿quieres doblar tus rodillas? Es más, dobla tus rodillas. Yo te voy a invitar que ahí donde estás, tú dobles tus rodillas y coloques en tu altar tu propio corazón. Y le pidas a Dios en esta noche: Señor, quema mi corazón, las inmundicias que haya dentro de él. Límpiame de mis inmundicias y de mis ídolos. Quita de mí, oh Dios, el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Y coloca tu espíritu dentro de mi corazón para que yo ande en todos tus caminos. Vamos, hazlo ahí donde estás. Ahí quédate de rodillas, deja que el Espíritu Santo ministre tu vida y ministre tu corazón. Esos tiempos son tiempos de avivamientos. Dios quiere derramarse sobre su iglesia en esta hora. Yo no sé por qué, pero lo está permitiendo que lo hagamos así, de esta forma, en un servicio por internet. Tal vez porque hay corazones que no podían asistir a nuestras reuniones aquí para un culto presencial, y hay corazones que jamás iban a escuchar esta palabra ahí donde ellos se encuentran. Tal vez por eso has permitido tú esto, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que el fuego de tu Espíritu Santo se derrame, Señor, sobre la ofrenda y sobre el sacrificio en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tus hijos no vuelvan a ser el mismo. Que a partir de ahora sus corazones sean incendiados por el fuego del Espíritu Santo. Que a partir de ahora sus corazones sean llenos del Espíritu de Dios y los cambies, los mudes en otras personas. Sus lenguas puedan cambiar. Esa lengua de maldición se vuelva una lengua de bendición. Esa lengua que hablaba de cosas pesimistas, ahora hable de fe y de confianza en ti. Transforma la vida de tus hijos, Padre, en esta noche. Y que a partir de ahora, Señor, haya un camino nuevo y diferente para cada uno de ellos. Oh Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque yo sé que tú lo haces, que tú lo estás haciendo. Que yo sé que tú tienes el poder, amado Dios, para poder hacerlo en esta noche. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú lo hagas de manera poderosa y extraordinaria, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Les invitamos para que la próxima semana, puntualmente a las 7 de la noche, estemos otra vez frente a nuestro equipo para escuchar la palabra de Dios y para preparar nuestros corazones. Si tú hiciste esta oración, empieza a hacer lo que hemos enseñado en esta noche. Si fue de bendición para ti y quieres que esa palabra sea de bendición para otras personas, compártela a tus amigos, a tus familiares, a hermanos en Cristo, a personas que han caído de su fe, a personas que se han alejado del camino de Dios, a algún pastor, a alguna iglesia, alguna persona que tú sabes que necesita esta palabra, porque esta palabra pretende traer vida al corazón de aquellos que lo escuchen. Si tienes el deseo de tener este libro que estoy leyendo y que está sirviendo para colocar algunas notas, se llama Azusa Street, calle Azusa. Coloca en la parte de abajo, en los comentarios, tus datos, tu nombre y tu correo electrónico y te lo voy a enviar. Es un libro en PDF. Va a ser de gran ayuda y de gran bendición para tu vida. Nos vemos la próxima semana con la ayuda y con la bendición de Dios, y el próximo domingo en nuestro servicio presencial, Casa Miabac. Aparta tu lugar. Acuérdate que el cupo es limitado. Que Dios te bendiga.